Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 20 específicamente. Aquí nosotros nos encontramos ante el contexto histórico, le decimos siempre. La macroestructura de este libro es muy interesante. Aquí es cuando el rey Agripa y Festo le están haciendo preguntas a Pablo, o mejor dicho, primero Festo introduce la situación de Pablo, que primero fue juzgado ya por Félix, pero Félix no había tomado ninguna determinación. Cuando llega el nuevo procurador, es decir, Festo, cuando llega como procurador, como gobernador a Cesarea Marítima, lo primero que hace es encarcelar, dice, a Pablo para ponerse bien con los judíos. Para congraciarse con los judíos dejó a Pablo en la cárcel. Bueno, después continúa, como ya sabemos, toda esta situación de volver a reabrir la causa de Pablo en Cesarea Marítima. Cuando Festo va a Jerusalén, los judíos, las autoridades le piden un favor a Festo, que sea juzgado Pablo, y ellos quieren juzgarlo en Jerusalén. Festo no se lo permite y le dice, oye, pon ahí Tereina, Cesarea Marítima. La ella pusieron alguna acusación, porque se nota que Festo era bastante diplomático, ya eso yo pensé. Entonces él no quiere tampoco ponerse mal con las autoridades judías, y entonces como que reabre la causa. Entonces Peyupaitebe a presentar la vena de acusación contra Pablo. Al día siguiente que él llega de Jerusalén a el lugar donde tiene su gobernación, es decir, en Cesarea Marítima, al día siguiente nos cuenta que él ya se sienta en el tribunal con su consejo y comienza a mirar un poco. Después de pasar no más de 8 o 10 días, entre ellos bajó a Cesarea. Al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. En cuanto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. No perderle el tiempo, apenas les abre la posibilidad. Así que se reabre el caso de Pablo, que de cierta manera Félix medio había cerrado, pero no motivó. Ya se ve medio preso Sambucuña, tendés no le hizo tanto caso a los judíos, pero estos insisten. Y como Festo es un poquitito más diplomático y quiere congraciarse con los judíos, lo vuelve a traer y le hace las preguntas. Es aquí donde Pablo dice, responde ante esta pregunta, quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas
estas acusaciones? Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ahí está, queridos amigos. Interesante, ¿verdad? Pablo, como ciudadano romano, impone su ciudadanía y le dice: no, a ver. Y después dice: si yo soy un malhechor, y bueno, no tengo miedo hasta de morir por eso, dice. Pero al final nadie puede entregarme a ellos, por lo tanto yo apelo al César, dice. Yo no sé si fue una equivocación aquí de Pablo, porque Pablo también, recuerden que hubo en Bareteina Pablo, o sea, seguramente que cuando le tocaban estas cosas de mucha injusticia, porque esta es una gran injusticia que le están haciendo, entonces él reacciona, pero con fuerza. Añadigo con ambas hoy en muchos de sus libros, es decir, en muchas de sus cartas que él escribe, que responde a las comunidades. Muchas veces habla, ¿verdad?, en una teología pero espectacular, haciendo la unión y la reflexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se ha cumplido en la persona de Jesús. Muy bien, ahí ponamente. Pero también en los momentos así tan concretos de la vida cotidiana que le preguntan a Pablo cómo tiene que ser el cristiano, cómo se tiene que comportar. UPB, indio ya es le sale de adentro, ¿verdad? Y lo dice con mucha fuerza y con mucho énfasis. Para poder también comprender después estos escritos y sobre todo comprender lo que Pablo está queriendo transmitir y que recibió, como él dice, de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Pastores y cosechas que entonan un cantar.
tres hermanos, Francisco y Margarita, labriegos nada más. Era una casa en la colina que pronto sentiría el hambre y la orfandad. Era una madre que en las noches prendía con ternura la lumbre del hogar. Y era un pequeño que crecía oyendo entre sus sueños el alma de un cantar. Somos Don Bosco que camina y en medio de la iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida, que nuestra propia vida se vuelve en un cantar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando. El que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando. Ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Pues amar a los hijos te hace joven, qué prodigio extraño, que
hasta el viejo abuelo que ama así. Es un viejo muchacho, siempre joven, es el rostro del amor. Si deja el cálculo y es feliz, si el otro vive, corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco, si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ve su celo de padre actuando ahora en todo el mundo, y nos es cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Martes 28 de enero, Nuevo Testamento, segundo bloque, grabando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, y hoy subrayamos el versículo 20. Estando yo en duda sobre cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá sobre estas cosas. Decíamos que aquí Festo le está presentando al rey Agripa la situación de Pablo. Ahora ya llegué la historia. Hoy desde un comienzo. Dice aquí como Agripa se había quedado, el rey Agripa con su hermana Berenice, se había quedado algunos días aquí. Él le comentó al rey acerca de Pablo diciendo: hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo le respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Ellos vinieron aquí y sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. A ver, peala ya subrayar, a Pablo, y no, esto es una gran injusticia. Por eso es que después
después él va a apelar al César, porque eso se ve muy claramente. En su defensa con Félix también fue espectacular. Los famosos cargos que estaban dando sobre él le responde y le dice: yo en ningún momento hice esas cosas, y le va enumerando punto por punto. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión. Eso es importante saber. Es una cuestión sobre la religión, porque Pablo lo que estaba predicando era sobre la resurrección de Jesucristo. Lo que Lucas en realidad nos quiere enseñar aquí con todas estas narraciones e insistir mucho es la predicación, el evangelio, la noticia que Pablo está diseminando y cuáles son las consecuencias de esta predicación de Pablo y la fuerza, ¿verdad?, de su predicación. Porque si causa todo esto, este revuelo, en un cambio y en una verdadera conversión, en un pensar y en un decir, que todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, imagina a través de la persona de Jesucristo. Entonces, y le quieren condenar. O sea, lo que quieren es hacerlo desaparecer a Pablo, porque no pueden rebatirlo. Como no pueden rebatir las ideas y el Evangelio de Jesucristo, aquí, ¿qué es lo más fácil? Matarlo, hacerlo desaparecer. Cuando tuvimos Petaguave. Hasta era peligroso en la cárcel, ¿se acuerdan? En sus visitas de las ciudades por donde iba pasando, Pablo, por ejemplo, hasta le convierte primero al carcelero, al que le está cuidando, y después de eso le convierte otra vez a toda la familia, ¿verdad?, que se adhieren a Jesucristo. Entonces, queridos amigos, los judíos se dan cuenta que el sacerdote Ananías, los ancianos y todos los que están en el Sanedrín dicen: no, si a este tipo no lo hacemos desaparecer, esto del cristianismo seguirá creciendo, porque tiene una fuerza muy grande. Y aquí está hablando de una de las esperanzas esenciales y fundamentales que hace que comience el cristianismo. Y eso es Lucas lo que quiere transmitir, y es la resurrección. Aquí el tema de fondo de ir allí en una forma explícita, pero sí de una manera implícita en todo el discurso, el problema que está causando esta división con el judaísmo y el cristianismo es el tema de la resurrección. Jesucristo es la primera persona que ha resucitado y en él se ha cumplido lo que Dios había prometido durante tanto tiempo. A este tipo hay que hacerlo desaparecer porque nos canta la verdad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No sé el momento
momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas, de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de Turín. Fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco, de tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. Don Bosco, vive Don Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Vienes con nosotros, alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma de vivir. Me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama. Me volveré un saltimbanqui si es preciso, con la magia de un silbido. Tú nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios. Ella lo ha hecho todo, era lo que nos decías en tus ojos. La emoción, María, junto a ti, mis temores se derrumban. Mi esperanza no conoce las barreras. La alegría se desborda en mi pecho. Nada nos detendrá. En cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Aliento será por los jóvenes, por nosotros estudio, trabajo y vivo hasta morir. Solo me basta que seáis jóvenes para amaros. Dame almas, llévate lo demás. Salesiano, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, ofrezco ante ti. En un mundo que se mueve en sombras, yo la luz les llevaré. Lo importante aquí son las personas, todos grandes pueden ser. No hay motivo para tener miedo, basta creer. Por la cuerda de mis propios sueños yo avanzaré. La honradez y la justicia siempre construirán nuestra ciudad. Y banderas de alegría mueven el valor para luchar. Por los pobres y pequeños vivo, quiero cantar.
Jesús es fuerza y es camino, es nuestro hogar. Don Bosco, tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco, danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. La mano de la auxiliadora yo también auxiliaré. Al herido, al cansado, triste, levantaré. Corazones, manos, siempre a medias, mi familia quien cuidar. Que sabemos del amor, la fuerza para educar. Trabajando por hacer del mundo el cielo que viene ya. Nuestra casa fija en dos columnas, son la madre y el pan. Siendo amables siempre confiando en los demás. Juventud eterna en nuestras venas para cantar. Con Bosco tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Con Bosco danos tú, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. Don Bosco tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. En un patio donde hay juego, una iglesia donde hay luz, un hogar y una familia, aprendemos a ser buenos como tú. Aprendemos a ser gente de Jesús. ¿Cómo estarás en nuestro corazón? Un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. Don Bosco tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor, para un mundo mejor, para un mundo mejor. ¿Así o no? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañe e Nuevo Testamento, capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles, versículo 20. El contexto de este versículo
de los Hechos de los Apóstoles narra la historia, decíamos, de la iglesia primitiva, de esta iglesia que está creciendo, de esta iglesia que se está expandiendo, la fuerza de Pablo con su predicación. Y aquí en este versículo vemos específicamente al apóstol Pablo siendo juzgado ante el rey Agripa, este es el contexto, decíamos, histórico, y el procurador romano Festio, Porcio Festo. Ahora, en sus argumentos encontramos que Pablo defiende su inocencia y se defiende de las acusaciones que se le imputan. Peala ñande contexto general, peala peitu y shacueo ya es añade. Bueno, cuando tenemos el contexto histórico, ahora miramos un poco algunas de las situaciones. Aquí hay una duda de Festo. Festo, al escuchar, ¿verdad?, la defensa de Pablo, se mostró dubitativo y no sabía cómo proceder en el caso. Aquí hay una duda entonces para Porcio Festo. O sea, no le es clara la situación, qué es lo que estos están queriendo presentar. Y por lo tanto, en este versículo 20, Festo le pregunta si desea ser juzgado en Jerusalén, la ciudad donde se originaron las acusaciones en su contra. Estando yo en duda, por eso le dice, estando yo en duda. Porcio Festo está en duda, pero le pregunta de buena manera, ¿verdad? Bueno, aquí este versículo 20 es una narración de nuevo. Él está contando de nuevo al rey Agripa, porque esa duda nosotros ya habíamos visto en el versículo anterior, que era el versículo 9. Entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo, ¿verdad? Queriendo hacer un favor. El favor sería ante la petición que habían hecho los judíos, las autoridades, cuando Festo estuvo en Jerusalén. Y ahí es donde le pidieron la cabeza de Pablo. Queremos a Pablo aquí para juzgarlo. Y Festo dice directamente, no, a nadie se le puede condenar. Primero le piden la condena para condenarlo. Él dice, no, yo no puedo condenar a un ciudadano, y vuelve a repetir aquí, a un ciudadano romano o cualquier hombre, dice, no se le puede condenar sin antes escuchar, dice. Antes escuchar. Yo le respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y de defenderse de los cargos. Entonces, cuando ya está de nuevo en esta segunda interrogativa que le están haciendo, porque con Félix ya se había hecho la primera, ahí Festo, queriendo congraciarse por una parte para hacerle escuchar también a los acusadores, le pregunta, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? A Pablo ahí por allá. No, yo estoy aquí ante el tribunal del César y es aquí donde debo ser juzgado. No debo ser allá juzgado. Porque él también entiende, dice, si yo voy ante la ley judía, lo que ellos están queriendo hacer es juzgar según una ley de la Torá. Y justamente ellos me están ya antes incluso de querer entender porque son fanáticos. Esto es el estilo de la secta, el estilo protestante, ¿verdad? Fanáticos, tu opinión fijo. Entonces una incapacidad, ¿verdad? De una reflexión, una incapacidad de una piña, una lleva y sobre todo oñamindu ujamo. Eso quiere decir reflexionar. Vea dice la eñamindu uja e cuamba evagina a ver a Pablo y sea y hacia dónde está apuntando. Porque normalmente los fanáticos, ¿qué es lo que hacen? Agarran una palabrita. Por eso se dice que no hay que hacer las interpretaciones en una forma literal, decimos nosotros. Literal y se pechan de él, sino que de cuara el contexto histórico. Porque el lenguaje siempre está lleno de simbolismos. El mismo lenguaje es un símbolo. Todo es símbolo, queridos amigos, en cuanto a la comunicación. Simbología dice. Y por eso Pablo directamente, él sabe muy bien que ahí le van a querer juzgar según la ley judía de la Torá, que le quieren condenar directamente. Y después, si ahora van al aspecto civil de los romanos, es porque ellos, los judíos, no tenían la autoridad de crucificarlo o de matarlo o de condenarlo. Entonces, peare con la joina, a yerureina y güey.
a través del procurador, en este caso ahora ya es Porcio Festo, para matarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los Romanos. Mira el primer video, donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que Él pudiera crear la familia de Abraham, multiétnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo les recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu.
Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham, esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes, pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea.
Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estábamos nosotros mirando aquí la duda, ¿verdad?, de Festo en este versículo 20. Él vuelve a repetir en su narración para el rey Agripa, estando yo en duda, le dice sobre cómo investigar estas acusaciones. Le pregunté a Pablo si él quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá sobre estas cosas. Entonces, decíamos que Festo, al escuchar la defensa de Pablo, se mostró dubitativo, ¿verdad?, y no sabía cómo proceder en este caso. Ahora, en este versículo 20, Festo nuevamente presenta el caso, habla directamente con el rey Agripa, le pregunta, le cuenta, yo le pregunté a Pablo si él desearía ser juzgado en Jerusalén, la ciudad donde se originaron estas acusaciones. Festo esperaba que de esa manera el problema se resolviera, ¿verdad?, y no tuviera que tomar una decisión difícil, porque algo qué es lo que voy a poner, qué es lo que voy a escribir, cómo me voy a expresar, qué le voy a comentar. Tiene que hablar nada más y nada menos que con el emperador, ¿verdad? Con el emperador le tiene que mandar una carta, le tiene que decir, tiene que pedir, aquí hay alguien que apeló al César, quiere hablar contigo. Pero claro, el otro le va a decir, no me haga perder tiempo, le va a decir, ¿verdad? Se vio como ambas para eso vos estás ahí, ¿entendiste? Entonces aquí apela al César y él no está pudiendo resolver el problema. Entonces esto hoy por eso es que le pregunta aquí al rey Agripa, ya que vino, que era su amigo, está con Berenice, la hermana del rey Agripa, etc. Entonces es la duda. Es una emoción que invade a todo en algún momento de la vida, ¿verdad? Esa duda que nosotros podemos tener, y esa es la duda que aquí le deja inquieto, no hay cuayo guatada de aquí para allá, por andúa, hasta el rey Agripa mete en su discurso, hablan, y en este caso Festo no sabía cómo proceder y preguntó, ¿verdad? Le presenta aquí a Festo y a Berenice. Drusila también era judía, entonces, oye, puede de consejo primero casi entre ellos, ¿verdad? Estas 4 personas en dúo y ya. Agripa quiere escucharle a Pablo, a ver un poco qué es lo que dicen, ella imagina con situación. O mañana, ¿será que le vamos a tener que matar a este tipo o qué es lo que está pasando, verdad? Ahora, es importante también recordar que cuando estamos en una situación de incertidumbre, buscamos siempre la orientación de personas sabias. En este caso, si alguien está asumiendo nada más y nada menos que el rey, a la cuenta, el rey Agripa tiene una responsabilidad demasiado grande. Y por lo tanto, Festo confía, porque él también
Agripa siempre tiene que, como rey, tomar decisiones importantes en la vida. Entonces uno piensa, ¿y cómo será que nos ayuda, verdad, de este versículo 20? Estando yo en duda sobre cómo investigar estas acusaciones, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado sobre estas cosas. Es decir, que Festo, él también dice que quiere investigar. Yo en duda sobre cómo investigar, cómo lo que voy a investigar. Aquí ya le tenía a Drusila, su esposa, que ella es su tercera mujer, ¿verdad?, que es judía. Entonces, algo le podría indicar, ¿verdad? Bueno, eso era con Félix. Félix es el que tenía a Drusila, que por eso es que él se abstuvo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros ya ciertamente con Festo. Festo es el que le está presentando la situación al rey Agripa. Pero por lo menos se reúnen, miran, ven, procuran a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para tomar la decisión. Entonces, esto nos enseña también a nosotros, ¿verdad? Que siempre tenemos que, primero, ir con pie de plomo, como decimos. ¿Verdad? Pie de plomo. Pie de plomo quiere decir que y ven después andicatu y la recuedi para de aquí para allá. No tenés que ir con prisa. 1, 2, becatures, endures, esa. Son situaciones tan importantes sobre la vida de un hombre, sobre la vida, sobre las decisiones que uno tiene que tomar sobre la vida de una persona. Situación difícil y algunas veces uno no sabe, ¿verdad?, cómo proceder. Pero esta es una enseñanza maravillosa, ¿verdad? No siempre damos una respuesta así rápida, porque que da respuestas muy rápidas, sin pensar, muy penenillas. Después también metemos en grandes situaciones problemáticas. Por eso que es importante la reflexión, la filosofía. Ustedes saben que los grandes filósofos, comenzando Sócrates, Aristóteles y eso, cuando hablaban de la política, siempre hablaban de personas pensantes. Son las que tienen que llevar adelante un grupo humano. Son personas sin pensamiento o que no quieren pensar o que piensan bastante cómodamente hacia sus intereses, ¿entienden? Y entonces eso no es de la polis, porque no se preocupan de la polis, sino que se preocupan simplemente del ego. Entonces, hay política, entonces, vea egolatría. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy un versículo maravilloso que se nos presenta y que nos ayuda siempre a dar también pasos importantes en nuestra vida cristiana. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.